Mi mejor amigo Mike fue quien me invitó a unirme a su viaje trienal al Everest. Por poco digo que no. Por un lado, tenía $50,000 para gastar en una expedición guiada, permisos de escalada y equipo. Pero por otro lado, yo no soy ese tipo de persona. Caminar entre mi departamento y al 7-Eleven fue el alcance de mi actividad física el año pasado. Pero Mike se había ofrecido ayudar a cubrir mi parte del viaje y luego Derek había dicho con desdén: "Te invitaremos siempre y cuando puedas seguir el ritmo. Sabes que es sálvese quien pueda allá arriba, ¿cierto?". Y eso había sido suficiente para mí. Los tipos como Derek me habían despreciado toda mi vida. Así que terminé aquí en una cama de hospital en Nepal. De los 37 escaladores que llegaron al campo 3 y se quedaron a pasar la noche, soy el único que sobrevivió. Y eso que fue por pura suerte. Tashi y Sylvie abandonaron campo 3 2 horas después de llegar allí porque Sylvie tenía síntomas de edema pulmonar por altura. Cuando nadie respondió por radio al día siguiente, Tashi alertó a los rescatistas. Me encontraron a casi 600 metros de donde había caído. Tenía 2 costillas rotas, una pelvis fracturada y una conmoción cerebral. Con trabajo salí adelante. Todos piensan que una avalancha arrastró a los otros escaladores. Pero yo estoy aquí para contarles la verdad sobre lo que pasó allá arriba en el Everest. No fueron las avalanchas, ni las grietas o la caída de hielo lo que debes temer allá arriba. Es algo mucho, mucho peor. Lenta y cuidadosamente subí a la primera de las 3 escaleras que los Sherpas habían colocado sobre las grietas. Esta fue nuestra tercera rotación a través de la cascada de hielo de Khumbu, un río de hielo salpicado de imponentes cercas de hielo y profundas grietas. Si el clima nos los permitiera, pasaríamos esta noche en el campamento 2, mañana por la noche en el C3, 5 horas durante la noche en el C4, también conocido como Collado Sur, y luego, posteriormente, avanzaríamos hacia la cumbre. Mike estaba 6 metros por delante de mí. Derek nos había adelantado hace 10 minutos junto con Jack y Sylvie, nuestro guía principal y nuestra guía junior respectivamente. Jack insistió en que nos quedáramos juntos para poder supervisarnos. Traté de no insistir en el hecho de que estaba ralentizando a todo nuestro equipo. Todos, además de mí, tenían experiencias en altitudes elevadas. En ese momento, una ráfaga de viento hizo que la escalera se balanceara debajo de mí y mi sujetador de metal derecho casi se resbala. A pesar de que estaba sujeto a la cuerda de seguridad, me imaginé cayendo, mi cuerpo golpeando repetidamente contra las paredes heladas de la grieta hasta que aterrizara en un montón de hielo roto. «Vuelva al campamento base, vamos», sugirió una cobarde voz interior. «Mejor aún, vuelve al aeropuerto de Luquia y lárgate de aquí». Incapaz de contenerme, lancé una mirada hacia abajo y capté un destello de movimiento. Algo grande y pálido se aferraba a las paredes heladas de la grieta justo debajo de nuestra escalera. Como si sintiera mis ojos sobre él, rápidamente se escabulló fuera de la vista. ¿Qué carajos fue eso? Casi parecía, bueno, como una persona. ¿Estás bien, Theo? Yo me estremecí y casi me caigo después de todo. Era Tashi, uno de los 2 Sherpas escaladores de nuestro equipo. Tashi se había quedado atrás para seguir nuestro progreso y ayudarnos a navegar por la cascada de hielo. Mientras que el resto de nosotros luchábamos por respirar, los Sherpas no se vieron afectados por la gran altitud. Ellos eran los verdaderos héroes del Everest, los que navegaron por las rutas más seguras y directas, arreglando las cuerdas y cosas así. Muchos de los Sherpas también tenían leyendas sobre el Everest, al que llamaban Chomolungma. Creían que la diosa budista Myollangsangma residía en su cumbre. Un puñado de Sherpas incluso afirmaba que fantasmas hambrientos acechaban en la montaña, fantasmas que nunca habían sido humanos. Otros mencionaron las desapariciones de escaladores cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. De hecho, había sido difícil encontrar guías Sherpas para nuestra expedición este mes. Sin embargo, Derek no es el tipo de persona que acepta un no por respuesta. No cuando podía arrojar una tonelada de dinero al problema.
Theo, ¿necesitas volver a bajar? Preguntó nuevamente. Me di cuenta de que me había congelado en el lugar durante los últimos minutos y yo contesté: no, yo estoy bien, sigamos. No, de ninguna manera iba a echarme atrás por algo que pensé que vi. Como si Derek alguna vez me dejara olvidar esta situación. Me obligué a relajar mi agarre de mis nudillos blancos en las cuerdas y di un paso cauteloso hacia adelante. Luego otro y otro. Mi corazón todavía retumbaba salvajemente en mi pecho, pero sabía que podía llegar a la cima. Probablemente, quizás, una cosa a la vez. C2 estaba ubicado al pie del Lodge Face. El Everest dominaba el horizonte, atravesando el aire y desplazando a los picos vecinos. Cuando llegamos a C2 estaba más que a punto de colapsar. Si mi tienda no hubiera sido instalada para mí, me habría tirado al suelo y me habría negado a moverme. Yo me dirigí directamente hacia ella, pasé las otras 80 o más tiendas en C2, me metí en mi saco de dormir y me desmayé. Un extraño crujido me despertó en la oscuridad de la noche. Al principio supuse que lo había imaginado. Era el rugido del viento, muy parecido al rugido de las olas, proporcionando una banda sonora relajante. Casi me vuelvo a dormir cuando el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Yo busqué a tientas mi faro, una linterna. Entonces, múltiples personas se pararon afuera de mi tienda empujándola desde todos los lados. Pude ver las formas de sus manos deformando la tela de nylon. El miedo arañó mi garganta y me tomó un minuto completo darme cuenta de que tenía que ser Derek jodiéndome. Derek y sus amigos de equipo de Nueva Zelanda. Sí, tenía que ser. Desde que había comenzado el viaje, había hecho una broma sarcástica tras otra sobre mi falla de experiencia en las alturas. Enfurecido, traté de ponerme de pie, olvidando que todavía estaba parcialmente cerrado en mi saco de dormir. ¡Carajo! Para cuando logré salir de mi tienda, todos los demás ya habían desaparecido. Miré hacia la extensión vacía de nieve y grité: ¡todos ustedes son unos completos idiotas! Cuando me di la vuelta para volver a entrar, algo me pareció extraño en el suelo debajo de mi tienda. Yo estaba demasiado ansioso por calentarme de nuevo como para detenerme en esto. No era la primera vez que me preguntaba por qué Mike salía con Derek. Mike era un tipo tranquilo y pensativo que se avergonzaba de su riqueza. En cambio, Derek era un tipo imbécil que siempre tenía que superarse. «Déjalo ir», me dije. «En 3 días estarás parado en la cima del Everest», dije en mis pensamientos, así que me las arreglé para dejarlo ir. Al menos hasta que vi a Derek sentado en nuestra carpa comedor. Jack nos había despertado antes del amanecer otra vez y gracias a la broma juvenil de Derek había dormido menos de 3 horas. Yo me acerqué a su mesa preguntando: «Oye hombre, ¿por qué me jodiste anoche en la tienda?» Derek enarcó las cejas. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «Sí, tú anoche y tus amigos se metieron en mi tienda y estaban jodiendo». «Carajo, no, yo no lo hice». Se inclinó hacia adelante y me dio una sonrisa soleada llena de dientes. «Tal vez, amigo, deberías regresar al campamento base. Haz que te revise Ángela, la doctora». Ángela era nuestra doctora y doctora del campamento base. Antes de emprender nuestra primera rotación, nos dio una larga conferencia sobre las señales de advertencia de HAPE y ACE. También mencionó la posibilidad de experimentar psicosis a gran altura. Pero yo no había alucinado lo que había pasado anoche, estaba seguro. De todos modos, sabía por qué Derek estaba haciendo la sugerencia y no estaba preocupado por mi bienestar. Simplemente él no quería que yo los retrasara. ¡Ja! Simplemente olvídalo, Derek, dije con los dientes apretados saliendo de la tienda. Su risa me ahuyentó y casi choco con Sylvie. Ella hábilmente me rodeó en el último segundo. «Oh, lo siento, Sylvie», murmuré sabiendo que las puntas de mis orejas se estaban poniendo de un rojo brillante. Sylvie de alguna manera se veía aún más hermosa aquí que en el campamento base. Yo no era el único que lo había notado. Derek había pasado las 2 primeras semanas de nuestro viaje alardeando ante ella de haber llegado a la cima de Cho-Oyu y Denali a pesar de su evidente desinterés. «No te preocupes»,
Jack dice que es hora de escalar a Lhotse, dijo ella imperturbable y reunió a todos los demás. Jack comenzó a repasar qué hacer si las válvulas de nuestros botes de oxígeno se congelan o si nuestras tuberías de oxígeno se aflojan. Yo ya había repasado los aspectos básicos del uso de oxígeno embotellado en el campamento base, así que los desconecté y me quedé mirando el ascenso que teníamos por delante. Lhotse era una pared de hielo azul glacial que se elevaba en pendientes que oscilaban entre los 40 y los 50 grados con protuberancias ocasionales de 80 grados. Después de pasarlos, era un ascenso simple, empinado hasta C3 que puntuaba la cara. Habíamos evitado deliberadamente contarle a alguien más sobre nuestra apuesta a la cima, por lo que la cuerda para escalar no fue tan mala como podría haberlo sido. Traté de encontrar un ritmo entre patear mis crampones en el hielo duro y arrastrarme con los yumars, pero seguí necesitando detenerme y permitir que los escaladores más rápidos engancharan sus mosquetones a la cuerda delante de mí. A mitad de la subida finalmente me di cuenta de lo que me había estado molestando la noche anterior. No había visto ninguna huella fuera de mi tienda. Ninguna, excepto que ¿podría Derek haber tenido la razón? Tal vez me había imaginado todo el evento de la misma manera que imaginé ver a un hombre en la grieta. No, no hay manera. Pero la inquietud me invadió como una ola y no me abandonó incluso después de llegar a C3. La vista desde C3 casi hizo que la subida valiera la pena. Nos permitió ver las nubes rodando en todo el cielo, el valle llano y glacial por el que habíamos pasado ayer y las columnas de humo a la deriva desde la cima del Everest. Tashi y Dorche habían excavado minuciosamente pequeñas terrazas para que descansaran nuestras tiendas. Habían elegido un lugar muy por encima de las tiendas de campaña de los otros equipos, lo que significaba que mañana tendríamos una ventaja en la escalada. De cualquier manera, no había muchos otros equipos aquí, solo 3. Otro estadounidense, el canadiense y el equipo de Nueva Zelanda. A 23.950 pies sobre el nivel del mar, las acciones más simples, desde atar mis crampones hasta levantar mi botella de agua, se volvieron inmensamente difíciles. Era como si alguien me hubiera atado pesas a mis extremidades. Me llevó 10 minutos respirar el aire artificial de mi bote de oxígeno antes de que mi cerebro comenzara a funcionar normalmente de nuevo. Cada uno teníamos 6 botellas de oxígeno, 3 para subir la cima y otras 3 para volver a bajar. Mañana por la noche en el Collado Sur sería la primera vez que estuviéramos en la zona de la muerte. Se llamaba así porque a esa altura el cuerpo humano ya no puede aclimatarse a la falta de oxígeno. Nuestras células comenzarán a morir por falta de él. Cuando Mike y yo entramos en la tienda que compartiríamos de ahora en adelante, me debatía entre mencionar o no lo que había visto la noche anterior. ¿Acaso él también me diría que regresara al campamento base también? Pero antes de que pudiera decir nada, Mike rompió en silencio primero. Vaya hombre, gracias por venir conmigo. Es bueno tenerte aquí. Sí, por supuesto, gracias a ti por invitarme. Solo lamento que tuvieras que cubrir mi parte del viaje. Yo me reí torpemente y miré mi botella de agua para disimular mi incomodidad. Pero, ¿cómo llegaste a escalar estas montañas? Pensé que odiabas las alturas. Yo recordé cómo nuestras familias habían ido juntas a Disney World. Mike y yo teníamos 10 años y lo convencí de subirnos a la montaña espacial conmigo. Tan pronto como la montaña rusa avanzó, comenzó a chillar como todo un niño chiquito. Mike sonrió tímidamente, como si también estuviera recordando esa experiencia. Sí, tengo miedo, amigo, pero no hay nada más allá afuera que supere la escalada. Cuando estás aquí es como si el resto del mundo se desmoronara y toda la mierda con él. Todo es más simple aquí. Tal vez más aterrador, pero también es más real. Nunca me había sentido así en algún otro lugar. En cierto modo, sabía lo que quería decir. La vida en el campamento base era más simple. Escalar, comer, dormir, bañarse y repetir. Y pude ver fácilmente cómo los peligros aquí hicieron que una cumbre exitosa fuera aún más dulce. Pensé en Jack diciendo que escalar una montaña revelaba quién eras realmente. Esto te aplasta hasta que no te quedan defensas.
Sin embargo, la pregunta salió de mí antes de que pudiera detenerla. Oye, ¿de verdad crees que llegaremos hasta el final? No me había preocupado por hacer cumbre cuando lleguemos por primera vez al campamento base. Simplemente no había querido avergonzarme, pero ahora la idea de dar marcha atrás antes de llegar a la cima parecía una locura. Sí, claro que sí, amigo. Ya que los Sherpas nos llevarán hasta allá. Pronto Mike se durmió de inmediato, pero yo seguía adormeciéndome y despertándome sobresaltado. Pensaría que habían pasado horas solo para descubrir que habían sido solo 10 minutos. Usar la máscara de oxígeno era como tener plástico envuelto alrededor de mi cabeza. Eran casi las 3 de la mañana y acababa de cerrar los ojos nuevamente cuando escuché el sonido de gritos. Gritos largos y llenos de dolor. Yo sacudí a Mike para despertarlo. Oye, Mike, vamos, tenemos que irnos. Hay algo mal ahí afuera. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No sé. Agarré mi linterna y me dirigí afuera. Me tomó un minuto comprender lo que estaba mirando exactamente. Sangre. Había sangre en todas partes y los cadáveres de los demás escaladores. La mayoría de ellos eran apenas reconocibles. Algo los había desgarrado como muñecos de trapo y pisoteado todas las tiendas debajo de nosotros. Corrí hacia una mujer que se había derrumbado a unos metros de nosotros, una que reconocía. Ella estaba en el equipo de Nueva Zelanda. Tal vez no llegamos demasiado tarde, tal vez podríamos llevarla adentro. Y luego me di cuenta de que la habían partido casi a la mitad. Sus intestinos se derramaron en bucles desordenados y los bordes irregulares de su piel desgarrada revolotearon en el viento. «¡Tenemos que encontrar a Jack!», dijo Mike con el rostro demacrado y pálido. Mis ojos seguían atrapando su brazo extendido, con los dedos curvados sin fuerzas en su palma. Con dificultad me obligué a mirar hacia otro lado. Sí, pero ¿qué pasará con todos los demás? No veo la tienda de Tashi y Sylvie, pero Jack puede comunicarse por radio con el campamento base. Él les hará saber lo que pasó aquí. Él estaba en lo correcto. La tienda de Tashi y Sylvie había desaparecido. No quería pensar en lo que eso significaba. Yo seguía a Mike hacia la tienda de Jack y Dodge, tratando de no mirar alrededor más de lo necesario. El cadáver de la mujer sin nombre permaneció grabado a fuego en mi mente como un agujero carbonizado en un trozo de papel. Todos aquí podrían estar muertos ya, excepto nosotros. Ese pensamiento hizo temblar el mundo a mi alrededor y tuve que morderme el interior de la mejilla hasta que probé la sangre. Fui un tonto porque a esta altura la herida no sanaría, pero el dolor me ayudó a estabilizarme. Cuando Mike abrió la cremallera de la tienda de Jack, me di cuenta de un fuerte sonido de sorbos, como si alguien estuviera chupando un batido con una pajilla. Traté de agarrar el brazo de Mike, pero se había movido fuera de mi alcance. Él gritó: «¡Jack! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Te necesitamos!». Él dejó de hablar cuando la luz de su linterna frontal reveló lo que estaba a solo unos metros de nosotros. El hombre, o esa cosa que había visto en la grieta el otro día, esa cosa que había convencido a mí mismo que había imaginado, ahora estaba agazapado sobre algo largo y ensangrentado. Llevaba ropa descolorida y andrajosa y su piel era de un blanco sin sangre, tan pálida como la nieve en el suelo. Su cabeza se levantó y dio un paso involuntario hacia atrás porque no era un hombre después de todo. No puede ser. Sus ojos eran 2 cuartos de plata brillante y su boca un disco redondo lleno de dientes afilados que apuntaban hacia adentro. Él se lanzó hacia nosotros, moviéndose bruscamente. Mike me tiró hacia atrás cuando se dio la vuelta para correr, pero ya era demasiado tarde. Cayó sobre él. Intentó levantar los brazos para protegerse la cara y solo lo logró parcialmente. Le arrancó los dedos de la mano derecha y la sangre salió disparada de los muñones y del techo de la tienda. Cuando cerró la boca sobre el cuello de Mike, dejó escapar un grito agudo y miserable. «Por el amor de Dios, haz algo, no te quedes ahí quieto», mi mente me gritó.
Me puse a cuatro patas para buscar entre el revoltijo de objetos de la tienda. Los gritos de Mike se cortaron justo cuando encontré el piolet medio enterrado bajo el saco de dormir roto de Jack. Tardé 30 segundos en conseguirlo como máximo, pero cuando me di la vuelta, mi amigo Mike y la cosa ya habían desaparecido. Un grueso rastro de sangre me condujo a donde la parte trasera de la tienda había sido rasgada. ¡Mike! Salí corriendo tratando de mirar en todas las direcciones a la vez, pero no estaban a la vista. Todo lo que vi fue a Jack, o lo que quedaba de él. Le faltaba la mandíbula inferior y su lengua medio cortada estaba unida sin el hueco de su garganta. Estaba todavía conectada por un trozo de músculo muy delgado. Seguí adelante dando vueltas alrededor de nuestras tiendas hasta que estuve de nuevo en el frente. Había empezado a nevar, por lo que aún era más difícil mirar alrededor. El área entre mis omóplatos picaba por la conciencia de que algo acechaba en la oscuridad, algo esperando su momento. Algo rozó mi hombro. Me di la vuelta y balanceé el hacha. El horror vibraba a través de todo mi cuerpo, solo para encontrar a Derek mirándome fijamente con los ojos muy abiertos y asustado. Lo esquivé en el último segundo, de modo que perdía el equilibrio y la punta del hacha se abrió de par en par. ¿Qué diablos te pasa?, él gritó. Yo ignoré eso y dije, "Oh, ¿no has visto a Mike en alguna parte?" No, no lo he visto. No he visto a nadie aparte de ti, maldito psicópata. Acabo de salir porque escuché gritos. Él se apartó y me golpeó contra la tienda. ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso tú hiciste todo esto? Yo abrí la boca para decirle que no había hecho nada, solo para que un grito terrible y resonante hiciera innecesariamente mi explicación. Miramos hacia arriba para ver la cosa de antes aferrada a la pared de hielo, 3 metros por encima de nosotros. Debería haber sido imposible. El hielo no tiene puntos de apoyo para las manos ni para los pies, pero mantuvo su posición sin ningún esfuerzo aparente. Nuestras miradas se encontraron y en ese momento no tuve ninguna duda de que me estaba viendo. Él me estaba observando de verdad. Sus ojos plateados brillaban con astucia astuta y me sonrió. Una expresión horrible que se transformó sus rasgos en una retorcida burla de rostro humano. Él saltó y antes de que pudiera defenderme, su peso me tiró al suelo y me arrancó el hacha de las manos. Lanzó su cabeza hacia adelante como una serpiente atacando y apenas logré evitar que mordiera un trozo de carne de mi mejilla. Pero era demasiado fuerte para mí como para contenerme mucho más. Mis dedos se deslizaron lenta e inexorablemente por su cara. Se echó hacia atrás para darme otro golpe con su boca de lamprea que se abrió increíblemente y me estremecí sin sentido. De repente su rostro cambió, la boca se redondeó en una sorprendida O cuando la punta de un hacha salió de su ojo derecho atravesando la parte posterior de su cabeza. Yo salí de debajo de él. Derek se paró sobre mí con su boca torcida en una mueca. Esa cosa chilló de nuevo como si 100 clavos estuvieran arañando 100 pizarras y esta vez supe que de alguna manera se estaba comunicando. Esa cosa estaba hablando. Una sustancia negra y alquitranada salía de su ojo perforado y se retorcía imponente sobre su espalda. Era como una cucaracha volcada. Y luego esa cosa se estremeció y comenzó a pudrirse. Los ojos se hundieron en sus cuencas, la piel se desprendió de sus huesos y se encogió. El pelo se desprendió de su cráneo disecado. Tampoco se detuvo ahí. Las uñas se cayeron, los dientes se cayeron uno tras otro y los huesos se rompieron y se desmoronaron hasta convertirse en polvo, solo para que otra ráfaga de viento esparciera toda la pila de huesos polvorientos sobre la nieve. Todo sucedió tan rápido que cuando me puse de pie ya no estaba. ¿Qué mierda fue esa cosa?, preguntó Derek estremeciéndose. Ya no se veía como el imbécil arrogante que se había pasado todo el viaje enemistado conmigo. Ahora era más bien como un niño pequeño que acababa de descubrir que los monstruos que se esconden en su armario son reales. No tengo idea, pero tenemos que salir de aquí ahora. Pensé brevemente en Mike, que podría aún estar vivo, solo que yo lo sabía mejor que nadie. Nadie podría haber perdido la cantidad de sangre que tenía y aún así sobrevivir.
Al menos no sin recibir atención médica inmediata. ¿Y quieren saber lo peor de todo? Mi cerebro aceptó el hecho de que estaba muerto, que acababa de perder a mi mejor amigo de más de 12 años, y seguí calculando fríamente mis probabilidades de sobrevivir el tiempo suficiente como para volver al campamento base. Como para enfatizar mis palabras, un coro de chillidos impios resonó en la noche. Intercambiamos una mirada sin palabras y salimos corriendo. Corrí más allá de la mujer muerta sin nombre a mi derecha. Uno de sus párpados había abierto de golpe, mientras que el otro todavía estaba cerrado, de modo que parecía estar guiñándonos un ojo con cinismo. Algo así como de: pueden correr, pero no servirá de nada. Si antes había pensado que la escalada era difícil, no era nada comparado cuando mi vida sé que estaba en peligro. Todo mi mundo se redujo a patear mis crampones en el duro hielo azul y aferrarme a la cara mientras el viento intentaba soltarme. No había tenido tiempo de engancharme a la cuerda fija. Si me caía, no sería un aterrizaje suave y gentil, caería a más de 5000 pies. Solo Dios sabe dónde terminaría. Derek me había superado, pero comenzó a maldecir por lo bajo. Las rocas resonaron por la pendiente. ¡Vuelve a subir! ¡Vuelve a subir!, él gritó. Yo miré hacia abajo. Puntos plateados de luz brillaban en la oscuridad acercándose rápidamente a nosotros. Habían más de esas cosas, tal vez 6 u 8, y todas se dirigían directamente hacia nosotros. Ellos se escabulleron fácilmente sobre las escarpadas protuberancias heladas. Se estaban extendiendo en fila para evitar que trepáramos más allá de ellos. La única manera era ir de hacia arriba, hacia la zona de la muerte. El ángulo de la pendiente por encima de C3 era empinada, mucho más empinada de lo que había previsto. A pesar de esforzarme para escalar lo más rápido que pude, mis pantorrillas temblaban de fatiga. Mi respiración seguía entrecortada y me dolía la cabeza por la fatiga. Derek estaba justo sobre mis talones, jadeando fuerza por aire. Con fuerza por aire. Cuanto más se acercaban estas cosas a nosotros, más claramente oíamos los extraños chillidos y silbidos guturales que componían su lenguaje. Ahora estaban a solo 10 pies detrás de nosotros. Se me hizo un nudo en el estómago de miedo y esperé a que una mano con la punta de una garra se cerrara alrededor de mi tobillo con un agarre de hierro. Y no pasó nada. Ellos ya deberían habernos alcanzado, pero estaban caminando a su propio ritmo. Ellos estaban retrocediendo, permitiéndonos a nosotros seguir subiendo. ¿Pero por qué? Encontré la respuesta en sus caras sonrientes y sedientas de sangre. Bueno, eso era porque no había salida. Incluso si escaláramos las 6 horas que nos tomaba llegar al Collado Sur y lográramos mantenernos adelante de ellos todo el tiempo, todo el camino hasta la cima, entonces ¿qué? ¿Qué haríamos en la cumbre sin otro lugar a donde escalar? ¿Qué podríamos hacer? Este era nuestro final inevitable. ¡No podemos seguir subiendo, Derek!, le grité. Empecé a gatear hacia los lados, alejándonos de la ruta establecida. Hacerlo significaba correr el riesgo de caer en una grieta, pero una muerte rápida era mejor que ser desgarrado de un miembro a otro. Gritos adicionales resonaron a través de la noche y supe sin mirar que habían cambiado de rumbo para seguirnos. La pendiente finalmente se niveló y tropezamos con una mezcla de nieve, hielo y rocas que nos rompía los tobillos. Con Derek en la cabeza, un sudor punzante goteaba mis ojos y el mundo se volvía borroso mientras mi cuerpo luchaba para hacer frente a la falta de oxígeno. Divisé un afloramiento de grandes rocas más adelante. Tal vez podríamos arrojarnos detrás de ellos. Quizás. De repente, una de esas criaturas se apresuró a avanzar a 4 patas para bloquear nuestro camino. Otros 5 nos rodearon en un círculo suelto. Desde atrás parecían hombres y mujeres normales, pero la ilusión se desvaneció por completo una vez que nos enfrentaron.
Todos tenían los mismos ojos plateados antinaturales y bocas de presa, las mismas expresiones maliciosas en sus rostros, pero todos compartían las mismas expresiones maliciosas en sus rostros. Yo me giré hacia Derek. Él tenía un hacha de repuesto. Hice un gesto hacia él, pero en lugar de darme uno, retrocedió y negó con la cabeza. Ni siquiera tuvo que decirlo en voz alta. Aquí arriba, cada uno estaba por su lado. Habían sido estas sus palabras constantes desde que habíamos comenzado nuestro viaje y no tuve tiempo de convencerlo. Ellos comenzaron a lanzarse hacia adelante, uno a la vez jugando con nosotros. Sin un arma no podría hacer mucho más que intentar esquivarlos y fallar. Uno de ellos hizo una finta hacia la izquierda y luego giró para golpearme en la garganta. Yo me caí con un grito de pánico. Cuando tentativamente toqué mi garganta, sentí un colgajo suelto de su piel que colgaba hasta mi pecho. Me tambaleé hacia atrás justo a tiempo para ver a Derek golpear con sus dos hachas a otro. Pasó por debajo tan suavemente como si hubiera ensayado este movimiento miles de veces, y atrapó la cabeza del hacha sin siquiera intentarlo. Su otro brazo salió disparado a la velocidad del rayo y le abrió el estómago. Derek gritó y se derrumbó con ambos brazos cruzados sobre sí mismos de manera protectora. El círculo a nuestro alrededor se estrechó y finalmente entendí que iba a morir aquí. Los dos íbamos a morir aquí. Traté de armarme de valor mientras avanzaban hacia otros, sus ojos encendidos con sed de sangre. Pero luego hubo un fuerte golpe desde lo alto de nosotros. Las cosas se detuvieron, con sus expresiones de repente que se volvieron cautelosas. Mi cerebro privado de oxígeno no entendió lo que estaba pasando al principio. No hasta que la nieve comenzó a moverse bajo mis pies. Me tambaleé hacia Derek y traté de levantarlo. Él estaba acostado boca abajo y su sangre había empapado la nieve debajo de él. Tuve el tiempo justo para decir su nombre antes de que una enorme ola de nieve nos arrojara hacia adelante. Ya no era capaz de saber qué camino era, hacia arriba o hacia abajo, cuando el suelo nevado y el cielo estrellado se convirtieron en un borrón incomprensible. Apenas logré mantener mi agarre sobre Derek mientras la nieve nos arrastraba cuesta abajo. Algo afilado y duro detuvo abruptamente nuestra caída, golpeando mi costado derecho con una fuerza dolorosa. Era una roca. El cuerpo de Derek me sujetó contra él, atrapándome en el lugar. Yo grité, lo que hizo que mi costado me doliera aún más, y tuve que morderme el labio para detener los gemidos que querían escapar de mi garganta. Todo duró unos 40 segundos, pero la nieve nos había enterrado a nosotros y a esas otras cosas profundamente a su alcance. Todo estaba completamente oscuro. ¿A qué distancia de la superficie estábamos? ¿1 o 2 metros debajo? No lo sabía y me dolía respirar. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el hielo se asentara e impidiera todo movimiento posterior. Aparté la nieve de nuestras narices y bocas para crear una bolsa de aire. Tenía que estar agradecido por la roca ahora porque probablemente había impedido que fuéramos enterrados aún más profundo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo duraría nuestro suministro de aire ahora? El tiempo perdió todo significado. Minutos, tal vez incluso horas, pasaron arrastrándose. Traté de mantener la calma porque entrar en pánico solo desperdiciaría nuestro limitado suministro de aire, pero era difícil pensar en cosas que nunca volvería a tener la oportunidad de hacer. Por ejemplo, visitar a mis padres, salir con mis amigos, volver a la escuela para terminar mi maestría, etcétera, etcétera. Yo no quería morir aquí, no quería morir en absoluto. Pero iba a hacerlo, y pronto, si no decidía qué hacer en los próximos segundos. Yo me obligué a acercarme a Derek. Su piel estaba fría bajo las yemas de mis dedos. Su pulso estaba débil, pero aún respiraba de alguna manera. Podría intentar y, muy probablemente fallar, encontrar una salida para los dos o... Yo tragué saliva. Las yemas de mis dedos patinaron sobre su espalda y por un momento de infarto pensé que se había desprendido y perdido para siempre, al igual que el mío. Pero estaba ahí abollado a un lado, pero ahí. Tenía su cilindro de oxígeno. Derek luchó débilmente cuando comencé a quitarle la máscara. ¿Pero qué carajos estás haciendo?, balbuceó con su voz ronca.
Él trató de alejarme a golpes, pero ninguno de los dos podía moverse mucho debido a la inmensa presión del peso de la nieve. Derek había perdido mucha sangre, así que yo no respondí. No tenía aliento para hacerlo. Moviéndome lo más rápido que pude, coloqué mi propia máscara en el recipiente y respiré profundamente el aire artificial metálico. Hacía tanto frío que me dolía la garganta al respirarlo y nunca había sentido nada mejor en mi vida. Yo hice lo mejor que pude para ignorar a Derek mientras intentaba en vano quitarme su bote de oxígeno. Como dejó de respirar, como un estertor asfixiante salió de su garganta. No podría haber hecho nada por él. Ambos habríamos muerto, ya que como él lo había dicho al inicio del viaje. En el Everest, era sálvese quien pueda aquí arriba. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.